La noticia son ley el blanqueo y el pago a los jubilados del ANSES. Entonces queríamos tomar contacto con el secretario general de la mesa coordinadora de jubilados y pensionados de la CTA, ni más ni menos que Marcos Wallman. Walter Casamayor te saluda. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Un gusto, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué repercusión ha tenido esta noticia? ¿Cómo la analizan ustedes? Bueno, nosotros ratificamos lo que venimos planteando, lo que hemos planteado cuando se hizo la reunión de las comisiones de previsión y la comisión de presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación, que hemos expuesto nuestras opiniones y también en los comunicados y también en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Sí. Nosotros consideramos de que, bueno, el tema del pago de los juicios es una deuda histórica que se tiene con los jubilados porque, como todos sabemos, estos juicios pueden durar 8 a 15 años, más o menos, y donde ya, bueno, una última información es que 75.000 jubilados fallecieron antes de la sentencia definitiva, ¿no? Una vergüenza. Y que, por ejemplo, en este momento hay 50.000 sucesiones gestionando el pago de la jubilación de sus fallecidos, ¿no? Seguro. Por lo tanto, cuando se habla de pagar esta deuda, porque es una deuda del Estado, ¿y por qué esta deuda del Estado? Es por mala liquidación de haberes. Claro, sí. Y esta mala liquidación de haberes, ¿qué significa? Jubilados que la inmensa mayoría no cubre una canasta básica para un adulto mayor, ¿no es cierto? No, tengo a mi padre que tiene la mínima y está en juicio y precisamente está en esa misma situación hace años, que me viene preguntando, Walter, ¿y cuándo? ¿Cuándo saldrá esto? Y pobrecito ya está hasta altura desahuciado. ¿Hay una esperanza entonces que pueda llegar a cobrar algo? El tema es el siguiente, yo digo, si tu padre está en juicio, sí, y no tiene todavía sentencia definitiva. Creo que no todavía, tengo que averiguar bien, pero creo que todavía no. No, porque el tema es así, los que tienen sentencia definitiva no tienen que llegar a ningún arreglo. Cuando hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es inapelable ya, ¿no? Sí. O sea, hay 50.000 jubilados que tienen sentencia definitiva para este año, porque todos los años en el presupuesto de la Nación se establece un monto para pago de deudas de juicios contra el Estado, entre los cuales una buena parte de los juicios previsionales, ¿no es cierto? Sí. El juicio provisional está contemplado para este presupuesto 2016 12.500 millones de pesos. Esto es para 50.000 juicios aproximadamente. Sí. O sea que eso puede haber arreglos para que le paguen más rápidamente, porque esto es, ¿por qué sucede de que se tarda tanto tiempo? Porque el Poder Ejecutivo es el que tiene la interviene, es decir, el ANSES es una creación de la década de 90. Sí. Es una creación de una administración de la Seguridad Social que abarcaba todas las cajas existentes en ese momento, la de comercio, la de industria, la de estatales, etcétera, y las cajas de las cajas de CASFEC y CASFI, que son las cajas del tema de los salarios familiares. Todo esto se incorporó al ANSES, y el ANSES desde ese momento, en lugar de cumplir con la Constitución Nacional, por supuesto, que habla de que tiene que ser una entidad autónoma, no estatal, una entidad pública, no estatal, tiene que ser administrada por sus beneficiarios, dice la ley, por sus interesados, y los interesados somos los trabajadores activos y jubilados que aportamos. Y bueno, como el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, dirige el ANSES, ocurre que, bueno, ellos toman todas las determinaciones respecto a los fondos del ANSES. Sí. ¿Y qué pasó? Cuando vienen los juicios, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de apelar en todas las instancias. O sea, si el juicio sale favorable en primera instancia, se supone que es favorable para el jubilado. Pero tiene la obligatoriedad el ANSES, por orden del Poder Ejecutivo, de apelar, y cada apelación son años, ¿no es cierto? Claro. Y los expedientes se acumulan, y entonces, y duran años, y por eso hay quienes
pasan 10 años, 8 años, 10 años, 15 años, y cuando termina esto, inclusive ocurre que hay que iniciar un juicio para el pago de las sentencias. Claro. Ya esto fue contemplado en su momento por la Corte Suprema, que convocó a la anterior dirección de ANSES para que explicitara bien cómo se actúa, cuántos fondos hay, por qué demoran tanto, pero todo esto quedó en la nada. Entonces, el tema es que eso es lo que ha hecho que durante tantos años duraran estos juicios. Ahora, son juicios por mala liquidación de haberes. Claro. Y son juicios que en algunos hay jurisprudencia, entonces por lo cual no debería haber unas acciones individuales, porque habiendo jurisprudencia, por ejemplo, el caso Badaro, del año 2002 al 2006, la actualizaron 88.6%, todos los casos esos debería aceptarse en acción de clase, que nunca lo aceptó el Poder Judicial, y por lo tanto son juicios individuales. Entonces, hoy en día tenemos así, 50.000 que tienen sentencia definitiva, 300.000 que están en instancias judiciales como tu padre. Sí, sí, sí. Pueden estar en primera instancia, en la Cámara. Sí, sí. Y hay otros 2 millones que no iniciaron juicios. Según información, son 2 millones. Entonces, ¿qué sucede? Ahora viene una fórmula de, digamos, de poder abonar esto de una manera donde, en el caso de los 300.000 que están en distintas instancias, lo que va a ocurrir es que le van a disminuir el retroactivo a un máximo de 4 años, de acuerdo a los años de presentación del juicio. O sea, le van a disminuir el retroactivo y le van a pagar la mitad ahora en efectivo y la otra mitad en cuotas con ajuste trimestral. Claro. Y en el caso de los 2 millones, sí, se aceptan los términos de esta ley, tienen que firmar que no van a realizar juicio, que no van a cobrar ningún retroactivo y se les va a actualizar el haber jubilatorio que están cobrando. Esa es la realidad de y en este caso pierden toda de esta ley. Sí. Que, digo, en este caso, en el segundo caso que usted me marca, aquellos que no tienen sentencia firme, perderían todo su derecho judicial, digamos, ¿no? Totalmente. Al firmar esto. Es decir, al firmar eso, acepta que le disminuyan el retroactivo y acepta el pago, digamos, en 2 partes. Una parte en efectivo y la otra que se actualiza de acuerdo a, digamos, a la actualización que tiene la ley 26.417. Le pregunto cosas por ahí que por ahí el abuelo puede estar escuchando del otro lado, sí, más o menos para llevarlo bien al llano y por supuesto, es decir, sí. No, le iba a preguntar, en el caso de tener que optar, ¿qué consejo me da? Porque mi papá me va a decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Firmo por esta ley o espero que...? Yo digo una cosa, ¿no? Acá la situación es la siguiente, hay que ver cada caso en particular, Nosotros, desde nuestra mesa coordinadora de jubilados, juntamente con la Defensoría, con abogados previsionalistas y la Defensoría de la Tercera Edad, vamos a hacer asesoramiento sobre estos temas. Le puedes decir a tu padre, vamos a pasar, si nos llaman en algún momento, vamos a dar los días y horas para hacer asesoramiento sin cargo. Estaría bueno. Porque lo pueden hacer en ANSES también, pero nosotros queremos hacerlo, digamos, explicando más desde el punto de vista de los intereses bien definidos de los jubilados, claro, ¿no? Porque claro. Nosotros, ¿qué es lo que planteamos en todo esto? Yo digo, para entender, además de lo que cada jubilado, ya siendo ley, porque esto fue aprobado en la Cámara de Diputados, fue aprobado en senadores, ya es ley, ahora lo que queda es la reglamentación del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Nosotros acá hemos planteado de un comienzo una cuestión. Hay que separar totalmente una discusión previsional de una discusión de blanqueo de capitales. Seguro, no tiene nada que ver. Porque el tema de blanqueo de capitales no es un tema que tiene relación. En todo caso, si van a hacer un blanqueo de capitales mal habidos, que bueno, los fondos que se provienen de ahí tienen que ir a rentas generales. Nosotros somos categóricos en esto, si escuchan acá todos los oyentes de este programa y los jubilados, que además de la cuestión puntual que se está tratando acá, nosotros
somos categóricos en que los fondos para pagar esto tienen que salir de rentas generales del presupuesto de la nación. De ninguna manera nosotros consideramos que tiene que salir de los fondos del ANSES. En este caso se van a salir una parte, ya dijeron, sí, del flujo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El flujo es intereses por depósitos, por acciones, etcétera, los dividendos, ¿no? Sí, sí, sí. Que también se van a vender títulos privados, de empresas privadas. Nosotros en esto somos categóricos. ¿Por qué? Porque por ese camino se va el desfinanciamiento del sistema. Y por otro lado, nosotros estamos de acuerdo con el tema de que tiene que haber más coparticipación federal. Pero lo que es insólito es que se habla que se va el 15% de la coparticipación federal que va al ANSES, producto de que cuando fue la transferencia de las cajas provinciales a la ANSES, hay 11 provincias que tienen su incorporación al sistema nacional, pero hay 13 provincias que tienen sus cajas propias. Y que en este sentido se había determinado en ese momento el 15% de la coparticipación federal se descuenta para que lo tenga la ANSES. Está muy bien, la ANSES va a transferir esto a las provincias. Lo que no dicen es cómo se recompone el fondo de la ANSES. Claro. Si se saca el 15% de esa coparticipación. Tampoco se dice si del IVA, que hay un porcentaje que va al ANSES, cuando se deduce el IVA en los casos del haber mínimo jubilatorio, de la asignación universal, etcétera, ¿cómo se recompone esto en los fondos de la ANSES? Es decir, nosotros alertamos que esto puede ser camino el desfinanciamiento del sistema. Y de financiar el sistema, ya tenemos experiencias anteriores, conduce a lo que ya en un momento se hizo, que es la privatización del sistema. Como esto es un tema muy general y mundial, alertamos. Además, esto en relación a los enfoques más generales. En lo que hace puntualmente a lo que un jubilado le puede interesar, expliqué, están los casos de sentencia definitiva, están los casos de procesos que están en trámite judicial, y están los 2 millones que dicen, de acuerdo a los datos, que por tener relación con sentencias ya que han tenido jurisprudencia, como el caso Badar o el caso Sánchez, el caso Elif, pueden iniciar juicios, y que todo esto se contemplaría que si desisten de los juicios, es lo que explicaba anteriormente. Entonces, en esto nosotros nos comprometemos a dar todo el asesoramiento a todos los jubilados, y si nos llaman en otro momento, les vamos a dar a conocer seguro los días y horas que abogados previsionalistas que defienden los intereses de los jubilados sin ningún cargo pueden orientarlos hacia qué camino seguir. Sí, porque va a ser muy muy importante esto. En síntesis, y por ahí la última pregunta, lo más breve que podamos contestarla. Aquel que tiene definitivo, que tiene ya el juicio definitivo, va, firma y se acabó la historia, y se tiene que atener a lo que le diga directamente ya la ley. Si tiene sentencia definitiva, perdón. La sentencia definitiva es la que determina la Corte Suprema de Justicia, eso es inapelable. Nosotros lo que decimos es que ante esa sentencia definitiva lo que tiene que hacer es que se cumpla en forma inmediata. Está bien. Porque eso tienen, una vez que sale la sentencia, hay 120 días para su ejecución, para su pago. Claro. Decimos, por supuesto, algo que no va a ser posible porque la ley no lo contempló. No debería deducirse el impuesto a las ganancias, que es una barbaridad. Una locura. Porque si esto es acumulación de pagos mensuales que no se hicieron, obvio, ¿con qué justificativo se le descuenta ni más ni menos que 1/3 del retroactivo? Es decir, cuando hoy un jubilado tiene un retroactivo de 300.000, 100.000 van al pago a la AFIP por el pago de impuestos a ganancia, otro tanto va para el pago del abogado y los trámites, y se queda con el tercio nomás. Esta es la realidad, y esto no cambió en esta ley.
Está claro. Bueno, Marcos Wolman, gracias por el contacto. Obviamente que vamos a estar más asiduamente charlando con usted y obviamente para saber también aquellos que no tienen la posibilidad de tener un abogado y quieren asesorarse, cómo pueden hacerlo a través de la Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la CTA. ¿Le parece? Sí, con mucho gusto y bueno, a disposición siempre. Igualmente, muy amable, muchas gracias. No, al contrario.